casada con un político y jamás estuve ni aspiré a un cargo de elección popular. Sin embargo, no me perdí de la parte política. Yo estuve apoyando a mi esposo, al lado de mi esposo, en todas esas elecciones que hablas. Estuve allí acompañándolo, haciendo el trabajo en el circuito, en el distrito. Sin embargo, tanto mi esposo como yo creemos que eso de llegar a un puesto de elección siendo él diputado y yo su suplente, pues no es lo correcto. Y lo correcto era esperar el tiempo en que él saliera del circuito, siguiera avanzando en sus proyectos políticos y que yo pudiera hacer el trabajo. Que no dijeran... Usted solita, sin el apoyo exacto, de él. Que camine yo por los votos, que camine yo en mis propuestas, porque aunque es mi esposo, somos dos personas distintas, somos dos personas que pensamos en política y que sí, digamos que pensando en Panamá queremos muchas cosas, claro, y tenemos muchas cosas en común. Sin embargo, la forma de hacer política de ambos es absolutamente diferente. Hay cosas en las que coinciden las parejas. ¿Usted cuántos años de casada ya lleva? 17. 17 años de casada. ¿Y de relación tuvo época de novio? Un año. Un año, los 18 años, tienen cédula. Yo cumplí hace poco 22 años de casada, 26 de relación. Boris y yo también somos muy distintos, somos dos personalidades diferentes. Yo soy la bomba, él es la paz y la tranquilidad. Pero en ese mix de personalidades hay cosas en las que coincidimos, el tema de los valores, el tema espiritual, claro, el tema del respeto. Claro. Y precisamente esas cosas quizás es la esencia de lo que puede hacer que una relación pueda funcionar. Mencionando esto que usted dice, con lo que yo estoy aportando, siendo dos personas con personalidades distintas, ¿qué haría usted diferente a su esposo? Porque va a estar en el circuito 8-3, hoy llamado 8-3, pero es el mismo circuito en el que el señor Blandón por muchísimos años fue legislador y diputado. Entonces, ¿cuál sería el destino de Yami Blandón específicamente y que marcaría esa diferencia y que no es que el esposo lo hizo mal, sino es que usted trae su librito, claro que y sí, su estilo propio? Claro que sí. Mira, como tú dices, somos dos personas y creo que lo describiste, tu relación con tu esposo un poco, somos Blandón y yo. Yo soy más extrovertida, él es mucho más reservado. Sin embargo, yo aprendí con un político al que respeto y admiro. No he estado de acuerdo con todo y cuando no estoy de acuerdo, se lo dice. Puedo dar mi opinión, doy mi opinión y respeta mi opinión. Y yo creo que cuando uno está casado con alguien que le respeta su opinión, aunque no sea la misma, es una persona que te da esa oportunidad de crecer. Y en el caso de él no he tenido problema con eso. Yo he podido crecer y he podido a su lado tener mi propia personalidad y hacer mi trabajo. Y en el caso del circuito, creo que dejarme a mí sin tener la permanente presencia de él, trabajar en el circuito pues ayudó muchísimo. En el caso mío fui a primarias porque creo que los votos se ganan así, caminando, no reservándote las curules y tratando de llegar por el dedo, ¿no? Entonces aprendí con un buen político de que la labor de un diputado sí es legislar. Y legislar para todo un país, porque las leyes en la Asamblea no son específicas, nos legislan a todos los panameños. Pero también aprendí que para poder legislar tú tienes que entender a la comunidad que tú representas y tienes que caminarla, tienes que tocar esas puertas y sentir lo que la comunidad quiere. Y en el caso del circuito en el que yo vivo y en el que estoy aspirando a correr, yo conozco perfectamente cuáles son los problemas. Yo vivo en Betania, nosotros vivimos en Betania, y los problemas de agua que vive Betania, los problemas que tenemos con el tema de la basura y Cerro Patacón, la recolección de la basura, no es algo que en mi casa no lo vivimos. Claro. Y yo creo que al final
si tú no caminas y no escuchas a las personas que te escogen para ejercer un cargo, pues vas a estar en un cargo, en una asamblea, que como tú dices, más del 70% se renovó. Son nuevos, pero que su ejecución y la producción de la asamblea ha sido un desastre. ¿Qué haría usted diferente? Y se lo pregunto porque me imagino que debe estar preparada, que de llegar a la asamblea van a venir las comparaciones. Por supuesto. Las comparaciones en muchos casos son buenas, en otros casos quizás no. Pero, ¿qué haría diferente Yami Blandón de llegar a la asamblea? ¿Cuál sería su estilo? Siendo una persona extrovertida, a diferencia del señor Blandón, que es muy centrado, muy caballero, muy cauteloso al momento de dar sus entrevistas y demás. Y la política hoy en día, señora Yamilet, está muy contaminada de toxicidad. O sea, solamente miremos la campaña que en este momento está sin que se haya levantado la veda. Sí. Todos los días es una cosa peor que la anterior, donde el respeto se ha perdido. Entonces, ¿cómo va a manejarse Yami Blandón en estas aguas? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué propuestas puntuales llevaría usted a la asamblea? Y se lo pregunto porque aquí en las pasadas elecciones entrevisté a muchas candidatas. Algunas de partidos políticos reconocidos, otras quizás por la libre postulación. Algunas llegaron, decepción total. No, hasta de su propio partido, hago referencia, por ejemplo, de la exdirectora del IFARU, Yesenia Rodríguez, muy activa como directora del IFARU, pero ¿qué ha pasado en la asamblea? Entonces a veces te dicen, no, pero yo estoy trabajando callada en silencio. No, la asamblea es un órgano que ha detonado mucha imagen negativa por muchísimos años. Ah, sí, es que es un ente político, Susan, va a pasar eso. Pero tiene muchísimos más negativos que positivos. ¿Y cuál es la percepción del panameño? Que el diputado no trabaja, que no hace nada, que roba y demás. Entonces, esas cosas hay que empezarlas a cambiar con estilos distintos. Entonces, ¿qué llevaría usted a la asamblea? Sus propuestas reales. Mira, la asamblea es un órgano que, como tú bien dices, legisla. Pero de llegar Yami Blandón a la asamblea, Yami Blandón no decide solo. Yo soy un voto de 73 votos que hay. Entonces, al final, yo lo que creo es que cuando tú tienes una buena ley, tú tienes que llegar a un consenso con los que quieren y presentar esa ley. Y mira, y te digo algo, yo estoy de acuerdo 100% con nuestra alianza cuando presenta el cambio de la Constitución. Nosotros necesitamos una constituyente. ¿Por qué? Porque aquí todos sabemos que la Asamblea sigue exactamente igual aunque fue renovada. ¿Pero por qué? Porque las reglas son exactamente las mismas. Si tú no le cambias las reglas a la Asamblea, se van a comportar exactamente igual. ¿Qué cambiaría usted para que esto no pasara? Primero, que yo apoyaría la constituyente. ¿Reducción de cantidad de diputados? Por supuesto, y es que el presupuesto con el que se maneja la Asamblea no se ve. No se ve. Yo tenía antes menos diputados, creo que han aumentado en muy pocos diputados y el presupuesto casi se triplica. Eso no tiene sentido. Cuando se supone que tú tienes a los representantes de cada corregimiento con un presupuesto para trabajar en la comunidad. Si tú haces el trabajo que tienes que hacer, tú no necesitas tanto presupuesto. Tú necesitas estar en las comunidades. Reglamento interno, una tarea pendiente de la Asamblea Nacional desde el día 1. Juan Diego Vázquez, que a mucha gente no le gusta escuchar ese nombre, y a muchos le he dicho, mira, algo debe estar haciendo el diferente. Entonces, lo malo míralo y no lo repitas, pero lo bueno trata de copiarlo. Juan Diego presentó incansablemente en la Asamblea las modificaciones al reglamento interno. Claro. Es más, recuerdo como si fuese ayer cuando varios diputados trataron de decir, no es que yo soy el padre o la madre de la criatura. Se formó una rebatiña entre ellos mismos y ¿dónde está la discusión del reglamento interno? ¿Se atrevieron los diputados? No. Aquí el panameño le gustaría ver diputados que el que no asiste a trabajar, no cobra. Que no cobre. Claro. Ese tema de la... mira, Chutupo allá, es que la gente se molesta, Yami. No es que... El que no es efectivo. Hay diputados que no han presentado, pero nada.
o que presentan una clase de locuras como lo que acabamos de ver ahorita, justo acercándose el periodo electoral de la creación de allá en Tortí. ¿Qué es esto? Entonces uno se pregunta realmente la calidad de hombres y mujeres que hay en ese órgano del Estado. ¿Qué haría usted con el reglamento interno, puntualmente? Yo estoy de acuerdo en revisar el reglamento interno y cambiar lo que tengamos que cambiar para mejorar la imagen de la Asamblea. Y yo creo que ahí todos los que lleguemos, Dios primero, a una Asamblea, tenemos que hacer ese lavado de cara que necesita la Asamblea. Y eso no depende de uno, depende de la mayoría de los votos que tengamos en la Asamblea. Entonces, al final, a usted que le van a pedir ese voto, cuando ese candidato llega a su casa, es la persona responsable de decir, yo quiero que usted se comprometa conmigo y me diga si usted está dispuesto a estos cambios. Que por lo menos, si después quiere ir a buscar un voto, no le pueda dar la cara a esa persona. Bueno, pero es que muchos prometen el alma, el cuerpo, el espíritu, todo. Sí, pero ¿cómo cuando se llegan allá es otra cosa. Pero ¿cómo se aquí hay que ver también un poco el trabajo que acompaña a esa persona. Pero es que no solo el trabajo que acompaña a esa persona, porque de nada me sirve a mí decir, yo quiero cambiar el reglamento interno, yo voy a intentarlo, toda la gestión que voy a hacer para eso, pero yo necesito los votos. Si yo no tengo los votos, claro, no convenzo a la mayoría. Yo le insisto a la gente aquí, usted no le crea a ninguno. Haga una investigación como si se fuera a casar. Mire para atrás, ¿qué ha hecho ya? Es abogada. Usted es abogada, ¿no? Sí, claro. Es abogada, mire, mamá de tantos hijos. Oh, mire, educó hizo ha llevado un hogar de esta manera. Es buena hija con su mamá, buena hermana, buena prima, buena nieta. Estoy inventando. No. Esa investigación, porque obviamente no tengo tantos detalles, esa investigación hay que hacerla. Y en el aspecto profesional. Que soy chiricana, por ejemplo. Entonces, toda esa investigación al final hay que hacerla. Dentro de las propuestas que usted ha revisado con su equipo de trabajo, cosas muy puntuales. Al final va a ser diputada de ganar el 5 de mayo del 8-3, pero al final también va a ser diputada de todo el país. Entonces, el diputado se ha alejado mucho del trabajo de legislar, de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, de llevar ahí a los funcionarios que las instituciones no están fluyendo como deben ser. Entonces, ¿cuáles serían esos proyectos insignia de Yami Blandón que le ofrece a esa población del 8-3? Mira, vuelvo y te repito, cuando tú llegas a la Asamblea, tú representas no solo al circuito que te escogió, sino a todo un país. Y uno tiene que escuchar. Tú no puedes legislar de espaldas a los ciudadanos. Tú no puedes legislar sin escuchar a quien te dio ese voto para llegar a la Asamblea. Y en mi caso, creo que lo tengo demasiado claro, que para poder legislar bien tienes que escuchar a la población. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué le dice a la gente de su circuito? Mira, en mi circuito tienen muchas necesidades. En mi circuito hay problemas como en muchos otros de agua, de seguridad. Pero yo sí creo que para cambiar las cosas, lo primero que tienes es que cambiar las reglas. Insisto, la Constitución Nacional tiene que ser revisada. No podemos seguir con las mismas reglas. Si nosotros queremos que la cantidad de diputados disminuya, hay que revisar la Constitución. Si nosotros queremos que los diputados no se reelijan, tenemos que revisar la Constitución. Entonces, prometer que voy a hacer tal cosa y decir que no estoy de acuerdo con que la Constitución se revise, es una persona que se está contradiciendo. Entonces tú tienes que de verdad escuchar a esa persona que te va a pedir el voto y decir, ¿usted está comprometido con estos cambios? Ok, yo quiero que su voto cuando esté en la Asamblea sea a favor de una constituyente. Eso va a depender mucho de lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí decir, yo estoy de acuerdo que los diputados, que además yo estoy de acuerdo que los diputados no sean diputados circuitales. Provinciales. Que sean provinciales o nacionales. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver menos el valor de la bolsa de comida
o de el que hay para mí. Bueno, veremos quién tiene en realidad el compromiso cuando llega a la presidencia, porque creo que todos los candidatos han hablado de una constituyente, han hablado de reducción de cantidad de diputados, porque muchos prometen en campaña absolutamente de todo. Usted me decía que vive en Betania. Los panameños en este momento se enfrentan a una crisis que todavía no está controlada, lo del vertedero de basura. Una crisis que en teoría se iba a solucionar con las medidas que se adaptaron el año pasado, cuando hubo cambio de director de la autoridad de aseo, cuando cancelaron una serie de contratos y demás, pero el problema sigue y se agudizó, empeoró la cosa. Y por otro lado, en esta misma época tenemos un tema del agua, un problema que tenemos que enfrentar los panameños, porque ahorita quizás la cosa está como con la lucecita ahí encendida, ¿no? Este tema ambiental, agua y tema vertedero. Que es algo que sufrimos constantemente en Betania, en Ancón, que somos los más cercanos a Cerro Patacón. Y en el área de Cerro Patacón está la comunidad de Cunanega, está la comunidad del Valle de San Francisco, está Cuipo, está Los 50. Estas son comunidades que viven en Cerro Patacón. Pero aquí quitaron contratos y lo que se hizo fue agudizar el problema, porque no se siguió compactando la basura. Y yo te digo algo, en Chorrera, que quieren llevar la basura para allá, no la quieren y ellos tienen razón. Hasta que no se haga un buen manejo de la basura, ¿quién va a querer un vertedero cerca de su comunidad? En Cunanega no lo tenían. En Cunanega, ellos vivían ahí y llegó Cerro Patacón. La mala disposición de la basura, la forma en que lo han hecho, ha agravado el problema gobierno tras gobierno y no le buscan solución. Entonces yo sí creo que los diputados podrían revisar la ley marco, podrían revisar la ley 51, que es la que crea la UD, para que le den las herramientas legales. En Cerro Patacón entran los camiones con cualquier cantidad de basura y no hay una forma en que tú tengas autoridades ahí que te digan cómo o qué o dónde lo tienes que poner. Tienes toda la avenida, claro, que además está llena de huecos, señor Sabonge, para que sepa, está llena de huecos, y tienes llantas por todo el camino. ¿Sabes lo tóxico que es que esas llantas se quemen? Y que es lo que nosotros amanecemos respirando todos los días en las comunidades cercanas. Entonces, al final, yo vuelvo y te repito, yo creo que aquí también es cuestión de voluntad, porque la forma en que se está manejando Cerro Patacón, por años... Sí, esto tiene décadas. Pero dejaron una Debe ruta. mudarse Cerro Patacón. De hecho, una de las ideas, o al quien se le escuché fue a Willy aquí diciendo que le cayeron a prego limpio referente a este tema, pero sin lugar a duda que el vertedero en el mero centro de la ciudad tampoco ya debiera estar. Tenemos modelos exitosos de manejo de residuos en otros países. O sea, ¿hacia dónde debiera ir Panamá con este tema? Mira, es la manera en que se maneja Cerro Patacón, desde mi punto de vista. ¿Qué comunidad en este momento quiere que le pongan un Cerro Patacón, que es un manejo de la basura a cielo abierto? ¿Quién va a quererlo? Nadie. Y cerca en la ciudad. En la mayoría de las ciudades grandes están distantes. Pero es que también hay que ver que la ciudad... Nosotros nos vamos mudando hacia las afueras. Ahora, tú no puedes decir que las afueras, por decirte algo, Pacora, Chilibre, ya tú no puedes decir que eso es las afueras. Cuando tú vas a Panamá Norte, hay cientos de personas viviendo ahí, barriadas nuevas. Entonces, al final, va a ser un problema mientras el manejo de la basura, mientras el manejo de Cerro Patacón o de cualquier otro vertedero no se haga correctamente. Y hay muchos lugares, en muchos países, hay vertederos que se manejan de la manera adecuada
y no importa si están cerca de la ciudad. Claro. Aquí lo que pasa es que no tenemos los centros de reciclaje, Sí, el manejo sí. es absolutamente mal. Y hemos gastado e invertido millones y millones de dólares, administración tras administración. Y en estudios. Y el problema continúa. Y que ahí, en esa área de 350, 800 familias, hoy en día vivan, es lamentable. En una ciudad como la nuestra, que en teoría ha crecido en muchos aspectos, pero que en otros nos hemos quedado rezagados. Por eso que usted, que me está viendo, que me está escuchando, tiene que tomarse el tiempo de investigar a esos candidatos de su circuito, de su corregimiento y por supuesto también el del país, para que tome una buena decisión. Y precisamente este espacio, señora Yami, es para que nuestros televidentes, los electores, puedan conocer un poquito más las propuestas y el manejo de los candidatos. Antes que se vaya, ¿usted estaba de acuerdo con que Blandón se bajara? ¿Se bajara de dónde? De candidato presidencial a Yo segundo. creo que cuando tú vas, tú piensas en un país, no es cuestión de quién se baja o no, es cuestión de que hagas la mejor mancuerna, que hagas la mejor propuesta como país. Y yo creo que mientras la propuesta país que quieren ambos sea la correcta, aquí vamos a estar. Hay un grupo fuerte que insiste que se debió mantener el señor Blandón. Achutupo, ¿usted qué piensa?